Buenas tardes, chicos. ¿Escucha? Sí, tengo el Sí, volumen profesor, se bajo. escucha. Y les voy a preguntar otra vez. Ahora sí. ¿Se escucha? Sí, profe, se escucha. Diego, perfecto, muchas gracias por responder. Ok, entonces, bueno, igual ya hay hartos conectados, así que vamos a partir viendo lo que es lo que hay para esta semana. Y ojo que es la última semana prácticamente de clase, la última sesión, una actividad, en este caso, de código fuente, que es con nota. Y ya la otra semana, y de la última semana, permiso, perdón, con sesión sincrónica. Porque después ya viene la solemne, los exámenes, y eso ya no hay sesión sincrónica. Así que, además sería la última clase que nos veríamos. Y vamos a ver qué es lo que hay para esta semana. Bueno, lo de la pauta de corrección lo vamos a saltar, pero vamos a ver lo del análisis de caso, que que para hoy vamos a hacer un análisis de caso especial, donde justamente vamos a ver lo que son los modelos de aprendizaje no supervisado y las métricas relacionadas, los modelos de aprendizaje, cómo voy a medirlas, ¿cierto? Cómo voy a comparar los modelos. Y a pesar de acá que en este Word hay un código fuente con el que pueden utilizar, vamos a ocupar uno que mandé por anuncio, que yo se lo había dicho la semana pasada, es un código más completo que le va a servir igual para cuando, para el trabajo, si es que están trabajando, para hacer un proyecto de ciencia de datos o a futuro, incluso para un proyecto de tesis, le va a servir mejor. Así que eso lo van a hacer. Ahora, el que quiera hacer, el que está acá en la página, lo puede hacer, no tampoco es tema, tanto los códigos fuentes. Yo prefiero que trabajen con. Acá se entrega el producto, hay que revisar bien la información de cómo se entrega la tarea. Al final es copiar prácticamente el código fuente que vamos a ver hoy día y explicar lo que yo voy a explicarle de alguna u otra forma, la interpretación de los resultados, que es lo mismo que ustedes van a hacer. Recuerden que nosotros no evaluamos código fuente, sino que la interpretación de los resultados. Bueno, que es lo que sale la semana meta conexión, los tips de siempre, y si antes de seguir con nuestro itinerario de aprendizaje, te invitamos a grabar un podcast en el cual realizo una reflexión indicando si sientes que lograste el desafío de la unidad 4 en este caso. Los que quieran grabarlo lo pueden hacer, pero recuerden que es formativo, sin nota, dedíquenle tiempo al tema del código fuente. Si les queda tiempo, perfecto, hagan este podcast porque también les va a servir como estudio. Acá tenemos la parte de la entrega del podcast y entiendo que acá ya... gestión del trabajo personal, otro tip, revisa todos los recursos vistos en nuestra unidad y ten tus apuntes personales a mano para desarrollar eficaz y eficientemente tu desafío. Tómate tu tiempo para revisar los contenidos y así desarrollar favorablemente tu control. Si tienes dudas, siempre puedes consultar a tu profesor a través del foro mediante la sesión sincrónica. Bueno, esta semana yo entiendo que no hay control y no hay materia, así que ahí está un poquito desactualizado. Y finalmente la sesión sincrónica, que es la que estamos viendo ahora y vamos a revisar tema código fuente, claro, y termina la unidad. Antes me voy a volver a módulo otra vez porque quedé con la duda con ese mensaje. Pero la semana 10 veamos análisis de caso, ¿cierto? La pauta de corrección del control anterior, la sumativa 6, ¿cierto? El trabajo aplicado, metacognición, claro, no hay otro control, así que tampoco se asusten. Esta semana es solamente en la entrega del trabajo aplicado, que es un caso y que va a ser con nota. Pues bien, dicho eso, lo que tenemos que hacer, lo que tienen que hacer ustedes es dirigirse a anuncios, y en anuncios se van a encontrar con acá código fuente de la actividad sumativa 10, hacemos clic y va a haber un descargable punto .r que ustedes van a poder utilizar y que yo les recomiendo lo abran con un editor de texto para después copiarlo, pegarlo en POSIT. Ok, hasta aquí, hasta el momento, ¿hay alguna duda, consulta antes de ponerme con el código fuente? Profe, el entregable que es para el próximo martes es grupal. ¿Alguna posibilidad de hacerlo solo, digamos? Sí, yo lo dije también la semana pasada y se los vuelvo a repetir. Yo prefiero que lo entreguen solo, Ah, porque ok. así lo hacen de verdad ustedes. Este proyecto les va a servir mucho, por eso yo se lo aconsejo háganlo solo. Cuando es grupal, por lo general uno quizás no trabaja o le hacen un favor a un amigo, pero el que quiera hacerlo grupal, perfecto, pero lo anota en el proyecto.
sea, cuando me entregue el documento el Word, ahí me dice, somos el grupo tanto y somos tantas personas. Y yo de verdad les Ok. sugiero que lo hagan solo, porque van a aprender mucho, mucho más, y les puedo asegurar que en algún momento de su vida laboral van a necesitar hacer algo como esto de analítica de datos. Así que buena pregunta, Sebastián. ¿Alguna otra duda o consulta? Ya. Pues, ¿qué le aconsejo también, chicos? Yo siempre le digo que me sigan con el proyecto, pero este es un proyecto un poquito más largo. Yo les sugiero que escuchen. Si alguien tiene una duda, me la puede preguntar, no hay problema. Pero voy a hacerlo yo y así les queda el video completo grabado sin distorsiones y después los vuelven a repetir el video y lo van haciendo paso a paso, guiado con el video que quede de la sesión de hoy día, ¿ok? Y nada, no hay una base de datos que vamos con una base de datos interna. Entonces, vamos a descargar este archivo y nos va a salir este código fuente. Como ven, es bastante larguito, pero bueno, nosotros con control A, ¿cierto? En este caso, no, control E. Copiamos todo, ¿cierto? Copiar y nos vamos a POSIT Cloud. Le voy a abrir una sesión. Ahí, ahora sí. Hecho esto, abro una máquina virtual, arriba, ¿cierto? A la derecha, en New Project, New R Studio Project, va a abrir la máquina virtual con la cual voy a trabajar durante el resto del tiempo de la sesión. Como les dije, vamos a trabajar con una base de datos que ya está incluida dentro de RStudio, que se llama IDI. Vamos a ver temas de análisis de las primeras unidades que tienen que ver con el tema de descripción de una base de datos, ¿cierto? Son análisis descriptivo, estadística descriptiva. Y después vamos a hacer algo vamos a hacer la PCA también, reducción de dimensionalidad, para que les quede todo en un solo código, o sea, todos los códigos que ustedes quizás no hicieron, pero que vimos ahora va a quedar todo en un solo proyecto. Después vamos a ver algoritmos no supervisados y los algoritmos supervisados, y después una comparación para ver con cuál algoritmo tendríamos que quedarnos o cuál podría ser el mejor algoritmo. Entonces abro acá un cuaderno código y pego el código fuente. Como siempre me voy al inicio, me doy cuenta que hay varios paquetes que están sin instalar. Voy a actualizar el navegador para ver si automáticamente lo encuentra para poder instalar los paquetes y ocupar las librerías necesarias para las funciones que están propuestas en el código fuente del proyecto. Pues bueno, me lo reconoció. Si se fijan, acá está el cartelito amarillo. Me voy a install y mientras voy a install, voy a ir explicando de a poquito el código fuente para aprovechar el tiempo. Sin ejecutar nada, porque mientras no tenga instalado nada, no voy a poder llamar a la librería ni hacer ninguna función. Pues bueno, estas son las librerías que vamos a utilizar y vamos a partir por algo que ya conocemos, donde lo que vamos a hacer es que la base de datos IRIS, que ya está, ¿cierto?, dentro de RStudio, la voy a guardar en la base de datos 1. Y lo voy a hacer para tener un respaldo. Esa es como la idea o la buena práctica. La base de datos Iris es una base de datos de cuatro columnas, cuatro variables, y una columna extra, ¿cierto? La quinta, que es la variable decisión de clasificación. Es una matriz perdón, una base de datos simétrica, tiene tres clases y cada clase tiene la misma cantidad de observaciones. También lo vamos a revisar ahí, vamos a mirar. Y son tres clases de plantas distintas donde se clasifica la flor dependiendo de el ancho del pétalo, el largo del pétalo, el ancho del sépalo el ancho y ancho largo del sépalo. ¿Ok? Son estas cuatro variables. De todas formas, las estoy diciendo ahora, pero después las vamos a mostrar en pantalla para que las puedan ver. Y mientras esto se calcula, ¿cierto? Y se va a Google.
base de datos Iris. Y en imágenes vamos a ver qué es son estas plantitas versicolor, setosa, virgínica. Fíjense que estas dos últimas se parecen bastante. Incluso vamos a poder esto reconocerlo a través de números que se parecen bastante. Pero bueno, en fin, esta es la famosa base de datos Iris. Son tres plantas diferentes y lo que se hace es una clasificación. Bueno, yo aquí recuerdo la base de datos iris. Lo primero que tengo que hacer, ¿cierto? Es hacer un STR de la base de datos iris, que eso va en el argumento, para reconocer cuál es el tipo de variable. Recuerden que como vamos a trabajar con estadística, tienen que ser variables numéricas, así que tengo que revisar si hay algún tipo de variable tipo char, sean como palabra, o un factor que tampoco es numérico. Pues que los factores solamente sirven para trabajar con algoritmos de Machine Learning no supervisados y supervisados, en realidad supervisados, pero el resto siempre tiene que ser con números. Luego lo que vamos a hacer es una descripción de la base de datos estadística con un summary que también hemos trabajado la base de datos y nos va a entregar la media, la mediana, entre otros valores por los cuales vamos a revisar, vamos a interpretar. Eso es lo que ustedes van a escribir en el informe. El botplot, acuérdense que es lo mismo que el summary, pero se ve como una gráfica. En el documento va a la base de datos uno en este caso, y el resto del documento viene por defecto, así que no hay que hacer ningún tipo de cambio. Luego lo que voy a hacer, porque me voy a dar cuenta que una de las variables no es numérica, voy a respaldar la base de datos uno en la base de datos 2, ¿cierto? Voy a repetir el STR para ver que justamente es idéntica a la base de datos uno, y lo que voy a hacer es cambiar la especies, la columna especies, que es un factor, lo voy a cambiar a numérico. ¿Por qué lo voy a cambiar a numérico? Porque quiero ver la correlación de las variables de entrada con la variable de salida. Y para eso ocupo el comando asNumeric sobre, en este caso, la base de datos 2 y particularmente, por eso el signo peso sobre especie, que es la columna, y voy a sobreescribirla porque no necesito guardar la columna como factor. Ahora, si quiero hacer otra columna, le coloco otro nombre a la columna y guardo otra columna. En este caso sería innecesario. Reviso si hizo el cambio con un STR, ¿cierto? Y hago un summary nuevamente y me va a entregar prácticamente lo mismo que el anterior. Vamos a darnos cuenta que como es una variable discreta, en realidad mucha información no nos entrega. Y luego lo que voy a hacer es la correlación de la base de datos. Y también, como lo hemos visto en las semanas pasadas, vamos a ocupar Chart Correlation, ¿cierto? La base de datos, el método de Spearman, después vamos a decir por qué, para poder hacer un plot de la matriz de correlación que nos entregue la distribución de la variable y la especie, perdón, y la significancia de la variable, ¿cierto? Que nos entrega mayor información que una correlación o un cable de correlación solo. Así que, como ya ejecutamos, vamos a ir ejecutando las librerías, que es lo primero que hay que hacer. Se fijan acá abajo a la izquierda, está saliendo todo ok, no hay ningún tipo de error, las cosas que están saliendo en negro son saludos, así que perfecto, tengo la librería andando. Voy a, entonces, la base de datos y la voy a volcar sobre base de datos uno. Perfecto, a la derecha arriba vamos a ver que aparece la base de datos Iris, con nombre, base de datos uno, 150 observaciones, 5 variables, 150 observaciones fila, 5 variables columna. Voy a hacer clic sobre el nombre para que veamos cómo está la base de datos. Se pican, acá está el largo del sépalo, el ancho del sépalo, largo del pétalo, ancho del pétalo, que tienen las variables de entrada con las cuales se van a clasificar las especies, que la especie es la variable de salida, la variable de decisión. Bueno, acá no lo vamos a ver, lo vamos a ver más ratito, pero se van a dar cuenta que hay tres clasificaciones: setosa, versicolor y virgínica, y que la base de datos está equilibrada. Hacemos un STR, nos damos cuenta que todas son numéricas, tal como lo observamos, menos la última, que en plena observación sabemos que no es numérica, podemos decir que son palabras, son tipo char, pero nos damos cuenta que es factor. Y al ser factor, es una palabra claramente, pero que está unida, ¿cierto?, a un número, en este caso uno, 2 o 3. Hacemos el sumario de la información de la base de datos para describirla estadísticamente. Y acá, ¿cierto?, nos sale el resultado y nos podemos dar cuenta
de varias cosas y vamos a partir por la interpretación de la primera columna y las otras columnas son de tareas de ustedes. Entonces, ¿qué es lo que dice la primera columna? ¿Cómo la interpreto? ¿Dónde está el largo del cébalo? Recuerden, la media en realidad no nos sirve de mucho, nos sirve solamente de pivote para poder sacar la desviación estándar y si la desviación estándar no entrega información. Recuerden que la desviación estándar no entrega la información de qué tan dispersas están los números con respecto a la media. ¿Están muy juntitos o están muy separados? Luego, si no entrega información, la mediana. Perdón, se me perdió el cursor, tengo un segundo. Ahora, acá. La mediana. La mediana es el 50% exacto del corte de la base de datos hacia arriba y hacia abajo. Y acá lo que nos está diciendo que el 50% de las hojas medidas miden 5,8 y el 50% son menores que 5,8 y el 50% del largo del cébalo es mayor que 5,8. Si está en porcentaje y realmente se complica, perfecto, 50% 75 y podríamos decir que 75 largos de cébalo que se midieron fueron 75 y son menores que 5,8 y 75 menores que 5,8. Hasta el momento entrega información, no tanta, pero cuando la mezclamos con el primer cuadrante, ahí se entrega información. Recuerden que este es el 25%, que nos dice que el 25% de las mediciones son menores que 5,1 y el 75% de las mediciones es mayor que 5,1. Entonces aquí podríamos pasar los números y podríamos decir que 75, la mitad, ¿cierto? Sería, digámoslo acá, para ser más fácil. Tengo acá el ya, 75 dividido por 2. Dice que 37, digamos, mediciones son menores que 5,1. Y si quisiéramos sacar el resto sería 150 menos 37. Y que 113 mediciones son mayores que 5,1. Y ahí ya uno ya empieza a tener una mejor relación espacial de lo que está sucediendo. Después con el tercer, bueno, y después nos dicen que el mínimo es 4,3, perfecto, de las mediciones. El máximo es 7,9, ahí está el rango. Y el tercer cuartil nos da el 75%, ¿cierto? Del corte de la base de datos. Nos dice que 113 o 75% de las mediciones son menores que 6,4 y 37 o 25% son mayores que 6,4. Esa interpretación, que también son como conclusiones o es una descripción de la base de datos, hay que hacerlo con el ancho del cébalo, largo del pétalo, ancho del pétalo. Eso lo hacen ustedes. Y luego solamente para explicar, porque igual es importante, acá tenemos la variable especie. Fíjense que como es un factor o va a ser una palabra, no lanza un error siendo la función, si no es numérica, tengo que las cuentas. Me dice que exitosos son 50, versicolor son 50 y virgínica son 50. 50 de cada uno. Por lo tanto, la base de datos está equilibrada. ¿Qué significa que esté equilibrada la base de datos? Significa que si yo hago un modelo con esta base de datos, no voy a tener sesgo. Es lo importante. Cuando hay sesgo, por ejemplo, no sé si tengo un algoritmo que me busca los CV, currículum vitae del mejor candidato, y tengo, no sé, 100 hombres y 10 mujeres. ¿Qué creen que lo que va a pasar? Es que el algoritmo va a tratar de elegir, ¿cierto? Por sesgo, al candidato que es hombre. Pues sí, luego dijimos que como ya sabíamos que esto era factor, íbamos a hacerlo numérico. Para eso voy a resguardar la base de datos 1 y voy a crear otra base de datos. La ejecuto, me queda la base de datos 2, voy a ir aquí al lado arriba a la derecha, hago clic. Y se dan cuenta, en la misma base de datos, no ha cambiado absolutamente en nada. Hago un STR para ver si ha cambiado algo también. Fíjense, aquí, que no lo ejecuto. Y también por las cuatro numéricas, factor, perfecto. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a pasar a su numeric la variable especie a número. Solamente va a mantener los números 1, 2 y 3 y lo vamos a volcar o vamos a sobreescribir sobre la misma variable. Vamos a ejecutar. Vamos a ir primero acá arriba, ¿cierto? Para ver la base de datos.
2, espérense, ¿por qué no lo pregunto? Ah, porque la base de datos. Ahora sí, nos vamos a la base de datos 2 y se fijan la columna de especie pasó a 1, 2 y 3. Y con STR lo ejecutamos y vamos a darnos cuenta que ahora todas las variables, ¿cierto? Nos entrega el tipo y son numéricas. Hacemos un summary de la base de datos 2, nos va a dar cuenta que nos entrega lo mismo. De hecho, esta usted digan, entrega la misma información que el summary con la base de datos 1. Solo cambia la variable, la variable especie, pero si se fijan, la verdad es que la información, como es discreta, no entrega información adicional al sistema. Y eso es lo que se interpreta y se concluye. Luego vamos a la función de correlación, la ejecutamos, aquí está la matriz de correlación. Esta la vamos a dejar expresada, no la vamos a explicar. Ustedes pueden decir, esto se va a explicar con la gráfica y con Chart Correlation, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es ejecutarlo y vamos a encontrar la gráfica que está acá. A todo esto me faltó hacer una parte, sí. Y lo voy a hacer ahora antes de explicar ¿cómo se llama? La correlación. Fíjense que acá me faltó esta parte, el flux, en la base de datos 1. La voy a ejecutar y me sale este gráfico. Este gráfico dice absolutamente lo mismo que la tabla que ya explicamos, que ustedes lo pueden decir, y tal cual lo estoy diciendo yo en su explicación en el trabajo. Pero tienen que decir que hay outliers, ¿cierto? Cuatro en este caso, que están sobre el umbral superior y uno sobre el umbral inferior, lo que significa que son datos que están fuera de la dispersión que pareciera normal, no habría que decir distribución normal en realidad, pero la distribución de puntos donde mayor acumulación de puntos hay, estos puntos como que están fuera. Eh, Perdón, denme un segundo. Ahora sí, disculpe. Ya, entonces, como les dije, si tuviéramos una Profe, dispersión de puntos al tiro, imagina que tengo un puntito, toda la acumulación de puntos acá, y acá tengo un punto por acá, es un layer, que serían estos puntos que están acá, para inferior o superior, o sea, tendría un punto, unos puntos por acá arriba de estos puntos y un punto por acá abajo. Ahora sí, dime, me dio un error con el boxplot. Me salió que los márgenes son muy grandes es raro, mira, lo que vamos a y hacer, voy a dejar de compartir, voy a dejar compartir para poder hacer eso rápido, solamente te faltó algún detalle, pero vea, comparte tu pantalla. ah, un momento. Sí, es que Eh, así vemos al tiro tu error sí, es que y así parece ya que tú puedes seguir trabajando conmigo porque veo que estás trabajando en paralelo. como un corte. Y ya, no sé si ve. Ya no veo tan bien, pero déjalo ahí nomás. Yo me voy a cambiar de pantalla porque así tengo una pantalla mejor. Ya. Entonces, mira, lo primero que vamos a hacer un poco para revisar qué es lo que está pasando, porque yo creo que es otro el tema. Vamos hacia arriba y lo primero que vamos a hacer es a la primera línea. No, la Ah, primera ya, línea arriba en el código fuente. Ahí, en la 18 ejecutemos primero asegurémonos que estén todas las librerías ejecutadas. Vamos una por una, dale. Hay un error. listo. Anda para arriba otra vez. Una librería no se ejecutó. A ver, anda a la 18 otra vez. Y anda lento, no tan rápido. Ah, ya, Ejecuta, quizá puedo ejecuta hacer la eso. primera. Ya lo hizo. La segunda. Sigue, sigue. Ah, no, ahora no hay un error. Pero, qué loco. Ya, mejor que no haya error. Ya, listo. Ya, Ya. base de datos uno. Démosle Acá se ahí. ejecutó todo, pero en la del boxplot, Pero veamos, primero, esta no se ejecutó. ejecuta la 34 primero. Ah, ejecutó todo. Ya. Sí. STR, Mm, ya, el ya, nos summary. entrega summary. Veamos el box plots ahora. Ahora sí. Ahí está. No, no, sí, seguramente te faltó Quizá fui alguna muy librería rápido. que se saltó. No.
si es que no es tanto eso, a mí de repente me pasa que ejecuto y de repente se marca una sola letra, pero lo hace, son fallas como de la nube. Claro, y lo ejecuta mal, no me doy cuenta, pero no ejecuta lo que viste y ahí te salió todo. ¿Te fijaste? Y en la tabla, y me salió la tabla. Ya. Sí, ¿ya? Que recién no me había Son salido, me había detallitos. error. Pero no creo que sea tema, digamos, un error tuyo, ¿no? Que de repente cuando uno pasa, claro, y pasa muy rápido en vez de colocar hacer el clic justo sin ningún tipo de selección, de repente se selecciona solo. A mí ya me ha pasado. Es poco probable que pase, pero bueno, pasa. Ya, Pero para eso mejor nos detenemos y así vamos trabajando en conjunto. Así que, súper, por lo menos solucionamos el punto y podéis seguir trabajando conmigo, ¿viste? ya, gracias. Pues ya, estamos entonces acá como les comenté, acá están los outliers, ahora lo más probable es que esa es una base de datos más que probada, así que lo que ustedes tienen que decir que estos outliers sí son outliers, pero no son errores, sino que son puntos válidos que están fuera, digamos, de la disposición de puntos donde hay mayor acumulación. Y lo otro que vimos, ¿cierto?, es la matriz de correlación, que nosotros vamos a explicar la diagonal y lo que está de la diagonal hacia la derecha arriba. El resto es información, pero en realidad no es tan importante. La diagonal que no nos sirve, en realidad eso nos da información de la correlación, porque la correlación de una variable con respecto a su propia variable es uno, la diagonal. Pero sí, fíjense, nos entregan esta grafiquita que nos dice, y esta rayita roja, nos dice cómo la distribución de puntos que se parece a una gaussiana, pero en realidad no es una gaussiana, porque tiene defectos, no es perfecta. Igual que con el ancho del sépalo, acá con el largo del pétalo, claramente en una gaussiana sí podría ser una sinusoidal, con el largo del pétalo, ancho del pétalo lo mismo. Bueno, y la variable especie, la final, ¿qué les voy a decir? Claramente no. Entonces, cuando las variables, y acá se van a recordar de clases anteriores, no tienen una distribución o no se parecen a una distribución conocida como la normal, que es la campana de Gauss, o una sinusoidal o cualquier otra función una exponencial, significan que son no paramétricas. Y si no son no paramétricas, entonces ¿con qué vamos a trabajar? Con Spearman, el coeficiente de Spearman. ¿Ok? Eso es una de las cosas que ustedes tienen que comentar. Ah, perdón, iba a cerrar, todavía falta explicar. Bueno, ¿qué otra cosa vemos? Acá lo que nos interesa es ver la relación entre las variables de entrada, ¿cierto? El largo del sépalo, ancho del sépalo, largo del pétalo, ancho del pétalo, largo, ancho pétalo, con respecto a la variable especie. ¿Y qué nos dice? Que hay una relación de 80 con el primero, menos 44, menos 0,94, perdón, 0,94 más 0,94 también. O sea, todos tienen alta correlación. Y uno podría decir, ok, perfecto, tengo tres variables, esta está más o menos, ¿cierto? De la correlación en media baja. Me podría quedar con tres variables mejor para poder explicar la variable especie. Pero no, porque la gracia es que además este gráfico nos entrega la significancia de la variable con respecto a la variable de decisión en este caso, que son estos puntitos rojos. Y en estos puntitos rojos, si llegamos a tres, significa que la significancia es alta. Por lo tanto, todas las variables tienen alta significancia, entonces yo pensando que podría sacar una variable, porque no es significativa, en realidad no es significativa y tengo que guardarla. Por lo tanto, solamente la correlación entre las variables, ¿cierto? Si es fuerte o no es fuerte, no me sirve para hacer una reducción de dimensionalidad, en el caso que lo necesitara. En este caso son solamente cuatro variables y no necesito disminuirla. Pero si tuviera que hacer una, ¿cuál elegiría? En el peor de los casos, aunque acá mismo me está diciendo que no lo haga, ¿cierto? La que tiene menor correlación y me quedaría solamente con tres variables de entrada y una salida, en el caso que fuera necesario. ¿Cuándo son esos casos? Cuando tenemos problemas de cómputo y necesitamos, ¿cierto? Eh, velocidad. Seguimos entonces, tenemos la correlación y nos vamos a los componentes principales. Ya saben que para eso lo que tengo que hacer, ¿cierto? Es que la matriz, perdón, la base de datos tiene que estar normalizada. Por lo tanto, creo la función de normalización. Recuerden que estas cosas las estoy pasando rápido porque ya las hemos visto. Ya todas estas cosas ya las hemos visto, pero las estoy repitiendo. Y la función que cree, ¿cierto? Porque toda esta parte de acá es la función de normalización que nosotros uno ocupa manualmente para pasar los
bueno, cualquier número para que pase de 0 a 1, se normaliza la información, función, la declaro como función y la guardo en NOR. ¿Ya? Eso es lo que está haciendo. Luego lo que voy a hacer es seleccionar solamente las variables de la 1 a la 4 porque justamente con la PCA yo quiero trabajar con la variable de entrada. La variable de salida se mantiene fuera, porque eso no la quiero eliminar nunca, porque es mi variable de decisión. Y quiero reducir una de las variables, y con este método me va a ayudar a hacerlo. Ya algo deduje, ¿cierto? O inferí del coefficient, perdón, de esta matriz de correlación que se nos entregó, chart correlation, ¿cierto? Lo vamos a ver qué nos dice la PCA, para el componente principal. Y voy a guardar estas cuatro variables, ¿cierto?, en la base de datos. Luego, cuando ya tengo la base de datos guardada con las cuatro variables, lo que voy a hacer es hacer un apply. Esta es una funcionalidad. Voy a hacer un apply sobre la base de datos para la normalización. Eso es lo que voy a realizar. Y esto, todo lo que salga de apply, ¿cierto? Los resultados lo voy a convertir en una tabla como la base de datos 1, la base de datos 2, y le voy a llamar base de datos normal. Y luego voy a hacer un summary para ver si realmente se normalizó la base de datos completa. Pues veamos, ejecuto norm, a la derecha se guarda como una función, ejecuto el select, nos vamos a dar cuenta que hay una nueva base de datos, la voy a abrir para que la vean. Salen las cuatro variables de entrada, que son con las cuales voy a trabajar, y una de ellas quiero, ojalá una o más, quiero disminuir, si es que se puede. Normalizo la base de datos. Acá a la derecha arriba está la base de datos normalizada. Perfecto, pareciera que estuviera normalizada entre 0 y 1. Vamos a revisar si eso es así. Y con el summary nos vamos a poder dar cuenta si es así. Fíjense, todos los mínimos son 0 en las variables y todos los máximos son 1. Por lo tanto, están los máximos, si el mínimo 0 y 1 está entre 0 y 1, 0 100%, perfecto. Todas las variables están normalizadas y con eso yo valido que mi base de datos está normalizada. Por lo tanto, sabiendo eso, ¿qué es lo que puedo hacer? Es trabajar o ejecutar la función de análisis de componentes principales, que la que utilizamos es prcom. Ingresamos la base de datos normal en el argumento, y todo lo que arroje esto, porque no solamente arroja un resultado, arroja varios resultados, van a quedar en la variable ACP. La ejecutamos. Se fijan a la derecha arriba que a ACP no la vamos a abrir, pero hay una lista de 5 resultados. Y uno de ellos, ¿cierto?, nos va a servir para encontrar la base de datos en la otra dimensión. Recuerden que lo que uno hace con la análisis de componentes principales es pasar de una dimensión donde tengo, en este caso, los largos del pétalo, etcétera, y lo paso a otra dimensión con nombre de variable que se van a llamar componentes principales. Van a ser cuatro componentes principales porque son cuatro variables originales, pero esas variables se van a ordenar de mayor a menor con respecto a la explicación de la varianza. Y eso lo que nos va a generar, esa explicación de la varianza, va a ser justamente este script plot que vamos a ver ahora, que es una gráfica que nos dice que al final el componente principal 1, este nuevo espacio dimensional, explica un 30% de la varianza, el componente principal 2 el 5%, y así va disminuyendo. En otras palabras, acá lo que se lee o se interpreta es que donde esté la mayor pendiente son los componentes principales que se van a utilizar para trabajar o para hacer la reducción de dimensionalidad, porque los otros tienen pendiente baja, por lo tanto la explicación de la varianza es baja. Ahora, ¿por qué lo elimino? ¿Por qué asumo eso? Porque cuando no tengo explicación de la varianza, significa que hay poca varianza, y si hay poca varianza, ¿qué es lo que parece? No sé si se acuerdan, parece una constante. Y si es una constante nunca entrega una información al sistema, entonces podría descartar. Entonces, para revisar esta nueva base de datos, vamos a encontrarla en X, que está dentro de ACP. La voy a convertir en una tabla con data frame, y la voy a ejecutar, la voy a guardar como CP. Se fija, acá está CP, están los componentes principales, están las 150 observaciones, pero está dispuesta de otra forma numérica para maximizar, ¿cierto?, la ganancia en el componente principal 1, y va a ir bajando hasta el 2, 3 y el 4.
Pues bueno, si yo quiero trabajar solamente con dos variables, voy a trabajar como dijimos con PC1 con PC2. Para eso, con este comando de acá, donde entre con paréntesis cuadrado y una coma le decimos que vamos a ocupar solamente la variable uno y 2. La ejecutamos y ahora CP, ¿cierto? Porque la sobreescribimos, nos queda con las dos variables. Y en rigor yo podría después colocar acá al lado la columna de la variable de decisión y podría hacer mis algoritmos de Machine Learning supervisados y trabajar con ellos tranquilamente. Si no me gusta trabajar con CP, con componente principal uno componente principal 2 entonces lo que tengo que hacer es una correlación entre la variable, entre la base de datos normalizada, entre CP, ¿cierto? También con Spearman, porque ya sabemos que las distribuciones no son paramétricas, porque no podemos ocupar Pearson, y lo vamos a ejecutar. Si lo ejecutamos, nos va a quedar esta tablita de acá, donde nosotros lo que vamos a hacer es elegir con qué variables, ¿cierto? Originales me quedo y con cuáles no. En este caso, fíjense, yo no sé si se recuerdan cómo se lee, pero si un componente principal tiene una correlación muy alta con la variable original, siempre se deja la variable original. En este caso, 0,91 de alto, se deja. Este es 0,31, pero ya el PC1 tiene una correlación alta. Para el ancho del cépalo, eh, 29 es bajo, podríamos eliminarla, pero tiene 85 acá, entonces hay que dejarla. Y acá tiene 97, 96, significa que hay que dejarlas todas, lo que coincide, ¿cierto?, con lo que dijimos acá, que a la derecha abajo estoy viendo, fíjense, la correlación y la significancia de la variable con respecto a la variable de decisión es alta. Entonces, acá ya nos dimos cuenta que no había que eliminar variables y acá también nos estamos dando cuenta que no tenemos que eliminar variables. Ahora, imagínense que estamos obligados a eliminar alguna variable. ¿Cuál eliminamos? La que tenga menor, ¿cierto? Entre las mayores, la que tenga menor correlación. En este caso, fíjense, 91, 85, 97, 96. ¿Cuál eliminó? La de 85, que es el ancho del sépalo. ¿Y qué vimos acá en el mapa o en la matriz de correlación? Que la de menos 0,44, el ancho del sépalo, el que deberíamos eliminar. Y coincide, ¿cierto?, con la inferencia o explicación que dimos en la tabla de correlación en la primera instancia. Pues sigo, vamos a trabajar ahora con análisis perdón, vamos a trabajar con eh, algoritmos, ¿cierto? O Machine Learning no supervisado. Por lo tanto, vamos a ocupar la base de datos sin la variable de decisión. Y cuando lo estudiamos los no supervisados, lo primero que dijimos que hay que saber es cuál es el K óptimo, ¿cierto? Pero bueno, una de las cosas también importantes para trabajar con las bases perdón, con estos algoritmos, por lo menos no supervisados, es que la base de datos tiene que estar escalada o tiene que estar normalizada. Ya hicimos el ejemplo de normalizado, lo vamos a hacer ahora el ejemplo, como sale acá, con escalado, con el comando scale. Lo que estoy acá es trabajando directo con iris, que también podríamos hacer. Le voy a quitar la columna 5, por eso sale ese -5 entre paréntesis cuadrados, y la voy a escalar. ¿Y qué es lo que me permite el escalar, tal como la normalización? Es poder poder comparar las variables, porque las convierto todas en manzanas, o sea, las manzanas pegas, cosas, las convierto todas, por ejemplo, en durazno, por decirlo de alguna forma. Y la voy a guardar en iris scale. Entonces, primero, ejecuto, hago un summary para validar. Bueno, vamos a ver lo que sale ahora en iris scale. Iris scale sale acá y se fijan acá está la base de datos con varios números que no sabemos si está escalado. Para saber si está escalado, vamos a hacer un summary. Y en este caso, cuando la base de datos está escalada, la media de todas las columnas son cero. Por lo tanto, nuestra base de datos está escalada. Y vamos a trabajar con el scale para sacar el K. Y tenemos para el K óptimo, podemos sacar, bueno, tenemos la función fbis nbclass, que dentro del algoritmo va la base de datos escalada o la normalizada. Obviamente pueden tener, no creo que tengan resultados diferentes, pero en cuanto a numeración sí, pero en cuanto a cluster no. Acá por defecto va Camins, el método va a ser Silhouette y como vimos en la materia, también está, seguramente viendo en la materia está WBSS y GapStack.
esta es la que a mí más me gusta. Ustedes elijan una, yo elegiría esta de acá. O sea, me refiero para futuro, uno ve un solo método. El resto lo puede dejar de lado, pero lo vamos a probar igual para ver que sale lo mismo. Coloco RAM, nos vamos a dar cuenta que tenemos una gráfica que además nos dice dónde es el corte. Nos dice que esta base de datos debería tener dos clústeres. Perfecto, ya lo sabemos. Y como también lo podemos ver gráficamente por la pendiente, al igual como en el caso del análisis de componentes principales, también. Los que tienen mayor pendiente se mantienen y el resto de la pendiente chica se descarta. Si hacemos lo mismo, ¿cierto? Con el método WS, que es la misma función de arriba, lo único que cambia es el método. La gráfica que nos entrega es esta de acá. Acá no nos indica, ¿cierto?, cuál es el corte. Tenemos que nosotros verlo visualmente, pero bueno, acá está la pendiente, es 2 y vemos que nuevamente nos dice que el K igual 2. Y lo hacemos con gap stat, hacemos un run, nos sale esta información, nuevamente nos dice cuál va a ser el K óptimo y nos dice que es 2. Y todas las funciones dicen que es 2. Y esto es algo extraño, ¿cierto? Nosotros ya sabemos que la base de datos tiene tres clases. Entonces, bueno, puede significar muchas cosas, pero una de las cosas que puede significar es que es un error. Significa que quizá la plantita que habíamos visto, que ahora no la tengo acá, ¿sí? Porque me llega el sol, no veo bien, voy a ver acá. Ah, claro, fíjense, ¿se acuerdan? Estas dos plantas de acá, versicolor y virgínica, se parecen mucho. De hecho, aquí también se puede ver. Veamos si se agranda. Se fijan, versicolor y virgínica se parecen mucho, setosa es la que menos se parece. Es fácil distinguir visualmente. Entonces, quizá la persona que hizo el estudio se equivocó. O no se equivocó, pero la base de datos no tiene las suficientes variables para poder hacer la separación en clúster. Pero bueno, ¿qué, qué conclusión sacamos de esto? Que cuando nosotros, por ejemplo, cuando ustedes trabajan y le pasan una base de datos que está etiquetada de forma discreta, yo les sugiero que igual hagan un análisis no supervisado con esta función del cama óptimo para ver si está bien etiquetada, porque les pueden entregar una base de datos que está mala. Bueno, en este caso ya sabemos que está media mala, podríamos decir, porque en rigor debería tener solamente dos clústeres y de hecho nos vamos a dar cuenta después cuando los dibujemos que deberían ser dos clústeres. Pero para eso vamos a partir con análisis no supervisado. Voy a explicar primero lo que tiene que ver con el análisis supervisado y después voy a explicar el tema de los set time que están por ahí, que es para medir la eficiencia del modelo, cuánto se demora en entrenarse. Entonces, para hacer el modelo de Camins, yo ocupo acá la función Camin, dentro coloco la base de datos, en este caso son id scale, o debería ser la normalizada, y le digo que el K es 3. Acuérdense que como ya sabemos que son tres clasificaciones, vamos a seguir trabajando con 3, aunque quizás sea un error, pero vamos a trabajar con 3. Y toda la información que salga del modelo se va a guardar en FitK. En otras palabras, FitK es el modelo. Luego vamos a dibujar los clústeres, ¿cierto? Con FBIS cluster. Dentro va el modelo, va la base de datos, en este caso es Iris. Acá hay un error, es solamente 5, si ustedes lo pueden borrar también, aunque si le colocan 6 va a salir lo mismo. Y esto va por defecto. Y finalmente vamos a hacer las predicciones. Para eso hay que hacer varios pasos, los voy a explicar y después voy a ir como paso por paso para hacer el código seguido. ¿Qué paso tengo que hacer? El problema es que cuando yo tengo las predicciones, tengo que saber qué predicciones son. Entonces las vamos a ir viendo paso a paso. Entonces vamos a sacar las predicciones, que en este caso es una variable cluster que está dentro del modelo, por eso se le llama con el signo peso, y la voy a guardar en la base de datos Iris con la que he trabajado y le voy a agregar una columna que se llame cluster, para poder ir comparar lo que tengo con lo que me sale. Ustedes se van a dar cuenta que es lo que vamos a hacer. Luego nos vamos a dar cuenta que tenemos que pasar lo que está en la variable cluster, ¿cierto? A factor, porque en un momento tenemos que hacer comparaciones con Fusion Matrix, como vimos en la semana 7 si no me equivoco, porque con Fusion Matrix trabaja con comparaciones con variables que son tipo factor. Entonces la dejamos como factor y la sobreescribimos, porque no necesitamos que sea de otra forma. Pero acá sigue siendo, acá fíjense que acá en numérica, los clústeres que me entrega
Camil, estoy pasando a factor, pero cuando lo paso a factor sigue pareciendo un número, pero además el número es una letra, pero yo necesito que esa letra pase a ser una cosa con la que yo pueda comparar visualmente. Entonces, con un map values, ¿cierto? Lo que hago es en iris cluster, ¿cierto? Paso el vector 1, 2, 3, ¿cierto? Que son los nombres de las clases, la paso a setosa, versicolor y virgínica. Y la voy a guardar, la podría sobreescribir, sí, pero la voy a guardar en una columna aparte más que nada para ir viendo el paso a paso de lo que estamos haciendo. Y finalmente, con Confusion Matrix voy a hacer la comparación entre lo que está realmente, ¿cierto? En la variable especie, ¿cierto? Que es la variable original de salida, con las predicciones que hizo Camille, que sería la variable class final que sacamos después de toda esta conversión de números. Y lo voy a guardar en indicadores. Por esta vez yo voy a hacer un control C, un control V, ustedes no necesitan hacerlo, pero es para decirle cómo se ve lo que está dentro de indicadores, aunque ya lo vimos la semana 7, pero por último para recordarlo. Explico los tiempos. Acá el set time, recuerden que es para, vamos a medir con los tiempos, vamos a medir cuánto del modelo se demora en entrenar. El set time es una variable que le voy a llamar como tiempo inicial, de start en realidad. Sys time lo que me entrega es la información del reloj del computador en el momento que ejecuto el algoritmo. End time, ¿cierto? Nuevamente ejecuto un set time, entrega nuevamente el reloj y lo guardo. Por lo tanto, si yo resto el reloj al final del proceso, con el inicio del proceso, me va a entregar el tiempo de que Camille, ¿cierto? Se demora en entrenar y después lo voy a imprimir. Eso es lo que está haciendo. Entonces, ¿por qué lo estoy explicando así? ¿Por qué no lo estoy ejecutando línea por línea? Porque si lo ejecuto línea por línea, cuando yo ejecute la 141, va a tomar el tiempo de mi clic, me hago clic acá nuevamente y hago clic acá. Y yo necesito que entregue el tiempo de verdad de que el modelo se ejecutó con mi procesador. Obviamente los tiempos van a dar distintos porque depende del computador, ¿cierto? Su RAM, su, su procesador es lo que se va a demorar. Entonces, ¿cómo lo hago? Aquí yo marco todo, ¿cierto? Desde set time hasta print, ¿cierto? Imprimir el tiempo de entrenamiento del modelo y con control enter ejecuto todas las líneas a tiempo de computador. Entonces, fíjense, lo ejecuto y acá abajo me sale que el tiempo, ¿cierto? De ejecución o el tiempo de entrenamiento del modelo es 0,0015 0. Luego voy a generar los clústeres, como les comenté. Se genera esta gráfica y fíjense la gráfica. Acá se ve que hay tres clústeres, pero estos dos clústeres, rojo y verde, no parecen uno. Acá estos puntos con respecto a los puntos del azul están súper separados, está súper claro que son clústeres aparte. Pero en estos dos casos pareciera que fueran un solo clúster. Tal como lo decía, ¿cierto? La matemática que nos ayuda a encontrar el caos. Pero bueno, eso ya queda como anécdota porque vamos a trabajar con tres clústeres. Vamos a hacer ahora las transformaciones de los clústeres. Recuerden que revisemos, y en este caso es la variable iris. Acá. Entonces aquí ejecuto para guardar una variable extra en iris. Voy a irme a iris y se van a dar cuenta que tengo la base de datos original con la especie y con el clúster que se incluyó, pero está de forma numérica. Voy a pasarla a factor para poder hacer las comparaciones, que eso es lo que quiero hacer finalmente para sacar la predicción. Si reviso iris, se van a dar cuenta que sigue para nosotros como número, pero ahora son factores. Podríamos hacer un STR, pero eso lo pueden hacer ustedes. Ahora vamos a pasar de valores unos a valores cetosa. Vamos a hacer reemplazos. Pero para eso vamos a crear una nueva columna, que es class, y se fijan, acá está. Fíjense lo que hace el algoritmo de, de Confusion Matrix. Lo mismo que voy a hacer yo ahora. Cetosa, que es la original, esta es la predicha. Cetosa, cetosa, le apunta. Cetosa, cetosa, le apunta. Cetosa, cetosa, le apunta. Cetosa, cetosa, le apunta. Cetosa, versicolor, se equivoca. Cetosa, versicolor, se equivoca y así se va equivocando hacia abajo bastante. Especialmente en la última parte donde versicolor la reconoce todo como virgínica y todas las virgínicas son virgínicas. Porque es lo que estábamos hablando. Pareciera que hay dos plantas o dos flores que se parecen
mucho, y en realidad son una sola. Pero bueno, eso es parte de las conclusiones que podemos sacar, no es algo que sea totalmente cierto. Luego sacamos Confusion Matrix y vamos a ver qué es lo que nos sale en la comparación. Nos sale la matriz de confusión. Esto ya la hemos leído antes, pero la voy a volver a leer para que se la recuerden para cuando estén haciendo el proyecto. ¿Y cómo se lee? Acuérdense que acá está la referencia, la original, y acá está la predicción. Se predijeron 34 cetosas, 100 cetosas, 100 cetosas, perfecto. Son coincidencias. Se predijeron 16 cetosas siendo versicolor, error. Se predijeron 0 cetosas, 0 virgínica, perfecto, no hay problema. Versicolor, se predijeron 50 versicolor siendo virgínica, error. Y después se predijeron 50 virgínica siendo virgínica, éxito. ¿Cuál es mi tasa de éxito? 34 más 50 serían 84, ¿cierto? Dividido por 150 observación. Eso sería 54 dividido por 80, por 150, perdón, 150, me da 0,30. Ah, me equivoqué. Ah, claro, es 84. 84 dividido por 150 me da 0,56, que es justamente la tasa de acierto, la tasa de éxito o el accuracy. Muy bajo. Y es muy probable que sea bajo porque justamente ahí hay un error intrínseco en que nosotros separamos dos clústeres que quizá debería ser uno solo. Pues bueno, ya tenemos el tema de la accuracy, aquí lo voy a borrar porque nosotros no lo vamos a ocupar. Y ahora me voy al análisis supervisado. Te hice el no supervisado porque quiero hacer la comparación con los modelos para que vean que en realidad tienen bajo rendimiento comparado a los supervisados, porque justamente los supervisados tienen la variable de salida eh, para poder entrenar, o sea, tienen más información de entrenamiento. Pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es crear la variable, la base de datos para poder entrenar. Esa base de datos primero tenemos que ocuparla normalizada porque varios de los modelos vamos a ocupar redes neuronales, por ejemplo, necesitan que la base de datos esté normalizada, por lo tanto vamos a ocupar una base de datos normalizada para el trabajo. Acá hice un arreglo muy básico. Lo que hice acá fue pasarlo de la base de datos normalizada a la base de datos uno completo para aprovechar la base de datos uno para no seguir moviéndola, ¿cierto? Y la variable de decisión, la última, se mantiene tal cual está. Lo hicimos lo que sale en la base de datos uno es lo que está acá, y lo que voy a reemplazar son estas cuatro variables por las variables, ¿cierto? Normalizadas. Lo ejecuto. Reviso la base de datos uno y ahora si se fijan, ahora cambia, está la base de datos normalizada con su variable de salida. ¿Puedo haberlo hecho de forma diferente? Claro que sí. Puedo haber en realidad haber tomado la variable, la base de datos normal y haberle cambiado o agregado, ¿cierto? La base de datos o la columna de especies. Recuerden que la base de datos normal solamente tenía cuatro variables, pero en realidad es para aprovechar de colocarle algunos códigos fuente extras que les pueden servir para fotos. Luego tengo que separar la información, que esto también ya lo hemos visto, pero igual lo voy a repetir, que la información en base de datos de entrenamiento y de prueba, training y test. Para esto, este código fuente, el que ocupamos completo, tenemos un set 123 que lo único que hace es entregarle eh, aleatoriedad, ¿cierto? A la partición que se va a crear, que lo vamos a hacer a través de la función createDataPartition. Pero aquí hay varias cosas que tengo que comentarles. Recuerden que todo esto es una sola función. La función que voy a crear de partición se va a llamar training sample. Podría tener cualquier otro nombre, pero en este caso va a llamar training sample. Es como cuando hicimos la función normalización y le colocamos none, pero bueno, acá vamos a hacer una nueva función. Y lo que le estamos indicando aquí con la base de datos uno y especie y estos signos de peso, mayor signo de peso. Le estamos diciendo que a la función createDataPartition, ¿cierto? Que tome las cualidades, en este caso, de la variable especie, que es, acuérdense que estaba equilibrada, era simétrica, eran 50, 50 y 50, haga esas mismas proporciones para las particiones, en este caso, de 80%, que va a ser la base de datos de entrenamiento. Entonces lo ejecuto. Al lado derecho me queda acá el training sample ya como la función que necesito. Y lo que hago después es decir,
que en la base de datos uno voy a aplicar el training sample, que es sacarle el 80% y lo voy a guardar en TA training. Hasta aquí es fácil, ¿cierto? Ejecutamos, no sale una base de datos, después la vamos a ir a ver. Y acá, nuevamente, para sacar el test, decimos que vamos a ocupar también por la base de datos uno. En este caso, vamos a ocupar menos training. ¿Por qué menos training? Porque cuando colocamos el signo negativo, es lo que en realidad le estamos diciendo a training es que entregue todos los valores, ¿cierto? Que no fueron ocupados para el 80%, o sea, el 20%, pero la gracia es que no se va a repetir con los del 80%. Lo ejecutamos y vamos a crear la función. Nos vamos a ir a la derecha, vamos a ver solamente en este caso la de test, pero bueno, acá está el training. Test son 30 observaciones, 5 variables, perfecto, se mantiene, digamos, el orden, pero las observaciones cambian del 20%, y el 80% son 120 variables en el training con 5 variables, estamos bien. Pero fíjense, si hago aquí, estoy sobre el test, me va a entregar que son 10 cetosa, 10 vesicolor, 10 virgínica, por lo tanto, en las dos bases de datos de la de entrenamiento y la de test se mantiene que están equilibradas y por lo tanto no tienen sesgo, entonces me quedan justo para poder trabajar con los modelos que vienen a continuación. ¿Cómo puedo ver si ambas están equilibradas? Bueno, hago un summary solamente de la variable de decisión para test y entrenamiento. Si se fijan, dan que son 10, 10, 10, 40, 40, 40, están equilibradas. Perfecto, podemos seguir trabajando. Y nos vamos ahora a los modelos. Voy a explicar cada vez más cercano que estas cosas, insisto, ya deberíamos haberlas visto, pero además son fáciles de explicar porque cuando trabajamos con los modelos de entrenamiento, este caso supervisado, esta parte de acá, donde está la función, siempre es la misma, prácticamente. Lo único que cambia es el nombre de la función. Entonces, en este caso, para el KNN o cada vez más cercano, va a ser train.knn. En el argumento va la variable especie, la variable decisión, el signo de chanchito y el punto es para decir que vamos a ocupar todas las variables de entrenamiento de entrada, que son las cuatro, y la data la vamos a sacar de el entrenamiento. Y esto acá 10 va por defecto. Y esto lo vamos a guardar en este modelo. Luego, lo que vamos a hacer es hacer una predicción con el comando predict, con lo que salga del modelo acá arriba, ¿cierto? Y lo vamos a probar con el test, ¿cierto? Acá el training, entrenamos el modelo y test, probamos el modelo. Y luego vamos a hacer una matriz de confusión, ¿cierto? Donde vamos a comparar la variable especie original con la variable predicha en el mismo ejercicio que hicimos cuando vimos la base de datos con las columnas de la base de datos de Iris, cuando trabajamos con Camins, perdón. Y luego lo mismo de acá, pues. Acá tengo el tiempo de inicio, el tiempo final, la resta y se imprime. Entonces lo que nosotros vamos a hacer, vamos a seleccionar todo y lo que vamos a hacer es hacer un control enter. Acuérdense que queremos sacar los tiempos de cada algoritmo de entrenamiento. Ejecutamos y si se fijan, ¿cuánto se muere un modelo en entrenar? 0,02 o 25 segundos. Y lo vamos a ir guardando. De hecho, acá, al igual que el anterior, podemos ver los indicadores. Yo no se los recomiendo porque igual lo vamos a ver al final. Pero acá nos está diciendo que eran 10 cetosas. O sea, la predicción fueron 10 cetosas, eran 10 cetosas. Eran 10 versicolor, eran versicolor. Y eran 10 virgínica, eran virgínica. Y fíjense, un 100% de acuria. Eso es muy raro que suceda. Seguramente cuando se generaron las bases de datos de TI y entrenamiento, y ojo que esto puede ser una conclusión que ustedes también pueden colocar, lo que sucedió es que muchas de las variables del test ya coincidían con las variables perdón, las filas o las observaciones de entrenamiento. Entonces, obvio que las va a reconocer siempre. Pero esto es como mala suerte nomás, pues, en este caso. Por lo general debería dar 0,90 y tanto, etcétera. Pero bueno, pero tengámoslo así, porque si vamos a trabajar con esta posibilidad, trabajemos con esta posibilidad y vemos que nos dan los otros modelos. Luego viene Super Vector Machine. Si se fijan, nuevamente acá está la función. ¿Qué es lo que cambia? El nombre de la función ahora es SVM. Variable especie, signo chanchito, punto, se mantiene. Entrenamiento, el kernel radial. Esto cambia, pero tiene por defecto. Entonces, ejecutamos el algoritmo
Enter, y nos entrega, ¿cierto? Que se demoró 0.004 segundos. Es más rápido. Luego con Decision Tree, cambia acá a RPAR. Si se fijan, este es más sencillo, especies, la política de chancho del punto y data de entrenamiento. ¿Qué nos queda? Ejecutar el algoritmo completo. Control Enter. Recuerda, seleccionar y Control Enter. Se demoró 0,07. Ya veremos qué se demora más, qué se demora menos. Naive Bayes, lo mismo. La función cambia a Naive Bayes, especies y el base de datos de entrenamiento. Ejecutamos. Control Enter. Se demoró 0,03 segundos. Random Forest, cambia acá a Random Forest. Esto se mantiene igual hasta acá. Y esto es para cómo armar el árbol, pero también viene por defecto. Por lo tanto, seleccionamos. Todo el resto ya, acuérdense que ya lo he explicado. Control Enter. Se demora 0,016. Es más lento. Y luego ver las redes neuronales. Acá solamente cambia una parte que viene después, ¿eh? Que está acá, cambia a NNet, especie, se mantiene, signo de chanchito, ¿cierto? Y el punto para todas las variables, entrenamiento. Y esto es unas cosas que nosotros podríamos cambiar. Yo acá no se los voy a explicar porque está completamente explicado acá, en esta parte verde. Así que ustedes lo leen y ahí ustedes lo que quieran mencionar en su trabajo lo mencionan. Están los set time, ¿cierto? Y acá la única diferencia que lamentablemente cuando el modelo lo que me entrega de información en la predicción me lo entrega con un valor numérico. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es pasarlo a factor para poder sacar, ¿cierto? La matriz de confusión. Por lo tanto, se mantiene el predict de la información, pero esta predicción, aquí lo vamos a ver, tipo NAM, lo paso a factor para no tener problema y ahí puedo comparar la variable especie con esta de acá. Perdón, es tipo char, no tipo NAM. Tipo char es lo que entrega la predicción. Pues lo vamos a ejecutar por parte porque quiero que vean esa parte, así que sí vamos a ver de todo lo que venga con el tiempo, lo vamos a ejecutar. Se demora 0,017 la red neuronal. Vamos a hacer la predicción, ejecutamos la predicción, hacemos el STR, si se fijan, entrega el STR acá como palabra, ¿cierto? Lo pasamos entonces, a factor y acá en indicadores, ejecutamos y va a poder hacer la comparación que necesita. Y finalmente, ¿qué es lo que tenemos en el código fuente? Tenemos las comparaciones, vamos a partir por las tablas, perdón, por la eficacia primero y después la eficiencia. Y para hacer la comparación es tan sencillo como hacer esto. Todos los valores los tenemos, ahora tenemos que mostrarle una tabla para poder comparar visualmente. Vamos a hacer un data frame de, fíjense, Camins es el nombre de la columna y va a ser igual a los indicadores Camin, que en este caso son la matriz de confusión, pero solamente el overall, el general. Supervector Machine, indicadores, overall, cadena de visión más cercano, bueno, de todos. Esto es lo que va dentro del argumento. Es bastante sencillo de entender. Y le vamos a llamar resumen. Lo ejecutamos y para poder tenerlo en porcentaje, porque acuérdense que los valores no están en porcentaje, lo que vamos a hacer es que el resumen lo vamos a multiplicar por 100 y además lo vamos a dejar redondear en 2 aprovechando la función round. La vamos a guardar en resumen porcentaje. Vamos a ejecutar resumen porcentaje y nos va a dar esta tablita donde nos dice, ¿cierto?, que Camin tiene una accuracy del 56, Supervector Machine 100, así que eliminamos el tiro Camin, cada vecino más cercano 100, Ney Valle 100, Decision Tree Random Forest 96-93, lo eliminamos, cada vecino más cercano 100. Bueno, ¿cuál elegimos? Supervector Machine, cada vecino más cercano, Ney Valle o redes neuronales. Pues nos vamos a ir por el algoritmo más eficiente. Profe, consultar. Para eso, ¿sí? ¿Hay alguna razón por lo que mis números sean distintos? Sí, ¿te acuerdas que te dije que cuando uno ejecuta, irme para arriba? Ah, depende del tiempo. Del... No, depende del tiempo, depende de esta parte de acá. Este es el algoritmo donde yo genero las tablas de entrenamiento y de, Ah, ya, de, de pues sí. prueba, ¿cierto? Entonces, exacto. Ya mira, tú mismo lo descubriste, pero qué bueno que hayas tenido esa consulta, porque no siempre me consulta en eso y eso es súper, es muy clave.
porque no, después le salen los números distintos y cuando ya no estoy yo para explicarle, ¿cierto? No saben qué hacer. Pero es justamente porque como es aleatorio, dan números distintos. Seguramente, como yo les dije al principio, que de 100 es prácticamente imposible. Acá justo la combinación, que es una cosa que pasa una vez, la probabilidad es casi cero, ¿cierto? Que lo que tuvo que haber pasado, que las observaciones del test seguramente ya estaban dentro de la base de datos de entrenamiento. Entonces, si las conoce, obvio que las va a conocer los test, po. No sé, pues si yo tengo mi entrenamiento rojo y me sale rojo, es rojo, lo sé, pues lo voy a adivinar al tiro, porque ya estaba. Bueno, no sé si se entiende quizás con el ejemplo, pero es por eso que los resultados te salen distintos. ¿Ya? ¿Estamos bien, cierto? Creo que sí. Entonces, como ya sabimos que hay varios que dan 100, ahí tú lo que tienes que hacer, siempre, no sé, apleza el nombre, ¿cierto? Ya, lo que tú tienes que mirar lo mismo que yo, es ver cuáles de tu modelo son mejores. Más de algunos se tuvo que haber repetido, o lo más probable es que te haya salido al tiro a ti que el mejor modelo, que lo más probable es en redes neuronales. Porque eso es lo que yo he hecho este ejercicio varias veces y siempre me sale que el mejor modelo es redes neuronales. No sé si te salió lo mismo. Ahora, en este caso, justo como coinciden, me sale que hay cuatro modelos que se parecen. Pero igual es bueno que salga Sí, así. ¿Te salió eso, cierto? o sea, es el más alto, El Malto, pero no es 96,7. claro. ¿Viste? Sí, sí, sí. Es que este curso, pero se me memoria, si esta cuestión la he hecho como mil veces. Ya, pero bueno, en este caso me salió así. En el caso, digamos, en el caso de la Blesa, quizás de ustedes, le pasaría que al tiro la red neuronal es la mejor, entonces con ese modelo se quedan. Y ahí se termina la iteración. En este caso yo tuve un empate. Perdón, si tengo un empate, ¿cómo desempato? Con el tiempo. Y como los tiempos, voy a crear una columna tiempo. Acá lo estoy multiplicando por 1000 para que no salgan tantos dígitos significativos, ¿cierto? Y pasan a milisegundos y lo guardo en tiempo. Teniendo en tiempo, lo que voy a hacer ahora es que con un rewind el resumen de porcentaje, ¿cierto? Lo voy a combinar con la variable tiempo. Y aquí si hay un error, este 100 bórrenlo. Porque en el resumen porcentaje yo ya tengo los valores con porcentaje, ¿ok? Y luego lo que voy a hacer con la resumen plus time es hacer que quede redondeado en dos. Entonces ejecuto tiempo, ejecuto la tabla para que se junten y genero mi nueva tablita. Y en mi nueva tablita, si se fijan, y si comparo Supervector Machine con cada vez más cercano, ya sé que este se muere a 4 milisegundos, en menos que 25 milisegundos. Le gana Ney Valles con 3 milisegundos, Red Neuronal 17. ¿Con cuál me quedo? Con Ney Valles porque es la que es la más eficiente. Es eficaz y es eficiente. Y ese es mi modelo. Y acá conclusión, que quizás como una conclusión general, es que no siempre las redes neuronales son el mejor modelo para trabajar. Quizás, como todos los inteligencias artificiales actuales están Profe, una trabajando con redes consulta. neuronales, al tiro, déjame terminar la conclusión. Hoy día todas las redes neuronales, perdón, la inteligencia artificial está trabajando con redes neuronales, uno piensa, ¿cierto? Que la red neuronal es lo mejor, pero va a depender de la base de datos, y acá nos está diciendo que lo mejor para la base de datos es NaiPyes. Ahora sí, Fabián. No sé si entendí bien el tema de los tiempos, dependía del hardware que tenemos. Sí, por eso nos van a dar distintos. Entonces, no sé, pues Y, imagínate que yo tengo un iCore 5 con ¿pero es 32 el en RAM. hardware personal o el que nos Sí, presta la máquina virtual? es buena acotación. En la máquina virtual no todas se crean igual, dependiendo de la ocupación, en la cantidad de procesamiento y RAM que te presta para poder trabajar, e incluso afectan cosas tan que uno cree que no, como la conexión. Entonces, por ejemplo, mi conexión con tu conexión son distintas. Y tú me dices, pero bueno, y queda lo mismo, porque igual el ancho de banda, quizás más o menos todos están los dos, uno de 800 y el otro 1000 gigas. No, pero se diferencia. ¿Sabes por qué? Porque el almacenamiento en la base de datos, perdón, el almacenamiento en la tarjeta de red tuya, o la salida también de la tarjeta de red de ellos, de sus servidores, se acumula, por un lado, lo que ocupa RAM de la máquina virtual, y cuando te llega a ti, también esa red, si tú tienes incluso, no sé, por otras cosas de internet abierta, también hay colas de espera.
Entonces también ocupa memoria RAM, que es lo que afecta al procesamiento. Pero en rigor tú tienes razón. Donde mapa, donde se ve es en la máquina virtual, no en la máquina de nosotros en nuestro PC. El profe, gracias. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Qué es lo más importante para guiarnos cuál elegir? ¿El accuracy o el tiempo? Porque las Ya. redes neuronales sí me dan más alto que el. ¿Cuál El es el tiempo. NB? Sí, no, sí, sí, yo sé lo que te pasó. Ya, pero el tiempo Y, es mucho más bajo que la em, red neuronal, pero la red neuronal es mucho más, o sea, no mucho, pero sí, 3% pero se más demora grande. más. Pero se demora más, pero tiene más. Ya. Entonces, Y la eficacia es la más importante, porque con la eficacia tú decides. El tiempo lo estamos ocupando solamente para decir qué modelos vamos a ocupar, ya que todos tienen el mismo accuracy. Pero accuracy, recuerda que es la tasa de predicción exitosa, la tasa de éxito. Entonces, si tú me dijeras, ya, perfecto, puede ser que el Nate Bayes, ¿cierto?, sea más rápido, la red neuronal tiene mejor accuracy. Me quedo con la red neuronal. Prefiero demorarme más, pero me quedo con la red neuronal porque, no sé, te lo explico así. no, Tengo sí, que yo jugar lo entendí un de número. hacer la consulta. ¿Ah? Que sí, que le entendí que esa era la No, consulta, ya. porque a ustedes les No, salen que. todos 100, pero a mí me Sí, no, salen todos variados. ya, es que yo explico, ¿sabes por qué? Porque como hay gente que no vino, entonces igual les dejo como ejemplo. Entonces voy a terminar con el ejemplo. Por Perfecto. ejemplo, si yo tuviera que comprar un número para el loto y tengo el 80% de probabilidades y el 90% de probabilidades, aunque me demoro menos con el 80, ¿cuál elijo? El 90% de probabilidades, porque tengo menos porcentaje para poder equivocarme. Solamente eso. Así que buena acotación, hable esa, porque ese también es un punto interesante a tomar. El accuracy es el que manda. Chicos, pues esto les tengo para hoy día. ¿Tienen alguna duda o consulta? Profe, no sé si lo dijo antes, ¿nosotros vamos a ocupar la misma base de datos Iris o en el trabajo Sí. viene otra? No, no, lo que hicimos hoy día es el trabajo. No hay que hacer Ah, ya, nada perfecto. diferente. Por eso se lo mandé por anuncio. Entonces, con esta información que ya saben que resulta, ¿cierto? La ejecutan, ven el video obviamente otra vez, que lo ejecutaron conmigo, porque veo, por ejemplo, creo que Ablesa lo hizo, no sé si Fabián tú lo hiciste, pero lo vuelven a hacer, le va a funcionar, y lo que tienen que hacer es pegar esta cuestión completa en un Word. En el Word lo que van explicándome los códigos, los resultados, y cuando hay una, no sé, por ejemplo, un gráfico, que se acuerdan que el primero fue después del box plot, lo pegan y explican, ¿cierto? Lo de los outliers. ¿Ok? Y así van pegando toda la información que vimos ahora y es el trabajo en el Word que hay que enviar y me lo envían y con eso ya estarían terminados. Ya, profe, queda más claro. Perfecto. Carlos, No, era la misma pregunta, profe. Yo me quedo clarísimo. Es la misma base entonces. perfecto. Acuérdense que yo les cambié el proyecto porque en los módulos de la semana sale otro proyecto. Pero se trabaja con Camins. Y yo prefiero que tengan todo este proyecto completo, porque si se dieron cuenta, tienen un proyecto de minería de datos desde inicio a fin. Entonces, después este código se los van a guardar y cuando le pase una base de datos, la van a poder trabajar directamente. Yo también le decía que lo trabajaran solo, pero si quieren trabajarlo de grupo, trabajenlo de grupo. Si me quieren preguntar de cuánto puede ser el grupo, pucha, es cosa de ustedes. Si quieren ser 3, 4, 5, 6. Mira, yo les voy a creer, y si ustedes todos trabajan y aprenden, para mí, genial. Pero yo no me engaño, ahí se engañan ustedes mismos, ¿entienden? Entonces, si quieren hacerlo solo, mejor. Es que sí o sí van a aprender, porque van a tener que, por último, ver el video, se lo van a aprender. Si quieren hacerlo grupos, háganlo grupos. Depende de los tiempos que tengan, y yo ahí les doy libertad para trabajar como ustedes lo estimen necesario. ¿Hay alguna otra duda o consulta? Para ratificar solamente, entonces hay que ir haciendo todo esto y ir explicando cada punto, y eso sería el trabajo, explicar más o menos lo que acabamos de hacer. Exacto, que es más o menos la que yo hice. Sí, Entonces sí. se pueden ir guiando por el video y por último ustedes borran cosas o le agregan cosas que yo no haya dicho. Correcto. Ok, gracias, profe. Hola, profesor. Miguel por acá. Sí, tenía la Sí, misma dime, duda. Entonces, lo que hay que pegar es el código y o los datos que vamos obteniendo en el Word para ir explicándolo. todo. Ya, Copian el y ahí, código fuente. A ver, mira, ya, voy a dar, mira, sí, déjenme abrir un Word
que no es el Claro. Word oficial, pero voy a abrir un Word para que vean qué es lo que hay que hacer. O qué es lo que haría yo, ¿cierto? Ujú. Sí, como para entender la Sí, estructura vea. del trabajo que usted Te- espera. sí, vea. Tengo mi Word, ¿cierto? Yo aquí colocaría control. Ah, acá es controlar. Controlar, se seleccionó todo, control C, me voy al Word que coloqué, ¿cierto? Y lo pego. Ya, tengo pegado. Pero tengo la librería, eso lo mantengo igual. Déjame abrir un poquito más esto. Esto se mantiene porque esto, por lo menos esta parte de acá. En STR, me voy a STR, ¿cierto? Que es lo que me salió al principio del código fuente, que está acá abajo a la izquierda. Y me salió esto, ¿cierto? De STR, control C, o lo copian o le sacan una foto, lo que quieren, un pantallazo. Pucha, se me perdió Y el... entonces tenemos que agregar como el resultado que da en el R. Exacto, los resultados. Y aquí explican, las variables son tipo num, una es factor, y como es factor no puedo hacer analítica, estadística, por lo tanto, si quiero hacer una correlación entre la variable de entrada y la salida, tengo que pasar la numérica. Eso podría ser una explicación, ¿ok? Y en el caso de acá, ahí en esta parte de acá, esta. Bueno, aquí copio la imagen, copiar imagen, voy para acá. Es que no lo voy a hacer con todo, pues. Acá coloco lo que salió del summary y acá en el bot ¿cierto? Pego la foto, espero que no se me pegue. A ver, ¿y por qué no la mostró? Ya, no sé qué es lo que hizo, así que voy a buscar recortar, que quiero que entiendan exactamente lo que quiero hacer. Escucha, me equivoqué. Ahora sí. Entonces, corto la imagen, me voy a mi Word, control V, y abajo explico. Esta gráfica, ¿cierto? Es igual que el summary, pero, ¿cierto? Están los outliers y revisándolo, como es una base de datos oficial, sabemos que no son errores y hay que considerarlo en las mediciones. Ese tipo de cosas que yo, acuérdense que ya lo expliqué, lo mismo lo hacen para todo el código. Si se fijan, no es difícil, es largo, sí, indudablemente, pero esto no les va a tomar más de media hora en total, ya digamos una hora. Pero no es tan largo de todas formas para un trabajo tan complejo. Profe, consulta. ¿Sí? Allí en la parte de la consola, a usted le salía como un resumen que no me di cuenta cómo lo hizo. Aquí en la consola, casi al final. Aquí. ¿Dónde? ¿Acá? Arriba, ¿Más arriba? sube un poco. Sí, más arriba. Este. ¿No es No, esto? no, más arriba, no sé si ese texto está. Es cuando... Más arriba. Pues así. Sí, 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 es como ese resumen que ese. Ah, acuérdate que A esto mí no yo me lo salía, me ejecuté, salía como que se sí, hizo, pero no sí. me... Es que esto yo lo ejecuté para mostrar que era lo mismo que pasó cuando hicimos el análisis de ¿cómo se llama? Perdón, sí, de Camils. Mira, cuando hicimos el primer modelo, que de acá vecinos más cercanos, esto yo lo ejecuté, ustedes no lo tienen, o le dije que no lo ejecutaran. Claro, no, Entonces, cuando yo no saco los tiene... indicadores, Ah, ya lo ejecuta nomás. Ok, me sale el resumen completo. Y ya. yo, ¿cierto? Lo que hago cuando le coloco el overall a ese indicadores, me sale solamente, digamos, la accuracy y algunos otros datos más. Si yo quisiera o ustedes quieren, por ejemplo, después podrían ir acá, indicador Super Vector Machine, control C, control V, se ejecuta y me va a salir el resumen para ese. Pero como lo voy a comparar al final, lo comparo al final, pues, con los indicadores que me interesa trabajar. Y esto no lo quise repetir ahora porque lo habíamos hecho en la clase 7 creo, cuando vimos, no supervisamos.
Sí, sí. Ya, bueno, yo creo, ya caché. Gracias, profe. Ahí cachaste que había pasado. No, si está bien, si Sí. hay que preguntar, me parece bien. Si mientras más preguntes y que les quede claro, es mejor para usted. Más dudas, consultas. Sí, a usted en uno le salió que era Sí, Cetosas dígame. 10, versicolor 10. Ah, ya Ya tengo no una. se hable esa si Me estás tú equivoqué. hablando, pero no se te escucha. Sí, no, no, no. Es que acá caché que se Ahora equivocó. sí se Es escucha. normal que se equivoque en algún número, que a usted le salían como 10, 10, 10. Ahí me sale Sí, como medio sí, pues, corrido. acuérdate que es por el tema de la Sí, por la aleatoriedad. semilla. Sí, sí, por Ok, eso a mí me sale distinto. ya, gracias, profe. Así que ojo, que eso igual un buen punto, especialmente para los chicos que no asistieron y los resultados le dan distinto, es normal. Trabajen con esos resultados, porque las bases de datos son aleatorias las que se consiguen. Entonces los resultados van a ser diferentes. ¿Alguna otra duda o consulta? Todo claro, profe. Perfecto, veo que no. Antes de despedirme, me quiero ir al curso, voy a ir a módulos, y solamente para recordarles, porque no quiero que tengamos problemas con esto, porque la semana 11 ya se viene, la semana 11 es la solemne, pero acuérdense que la semana 11 además, hoy, ¿por qué tan largo? ¿Dónde está el...? Ah, acá está la actividad complementaria, que la han hecho varios, pero no la han hecho todos. Vale 10% de la nota de presentación, para que no se los olvide. Es una hora nomás de trabajo, que hay que ver cosas. Después la prueba facilita, se responde en 5 minutos, ni eso, y ellos tienen un 7, ¿ya? Así que recuerden hacer la actividad. Y nada, chicos, ¿qué les puedo decir? Un gusto haberlos tenido como concurso. Como ya saben, ya no hay más sesiones sincrónicas. Espero que hayan activado, que les haya gustado el curso. Ahora, esto no significa que yo ya no voy a estar atento. Voy a estar atento a los mails hasta que termine las 13 semanas del curso. Si alguien necesita comunicarse conmigo, tener una sesión sincrónica, me escribe a derruete@unas.cl, ya saben cuál es, mi correo, y nos juntamos, no hay problema. Así que nada, chicos, un gusto conocerlo, espero que pasen una buena noche, tengan una buena semana, y nos vemos quizás, ¿por qué no?, en proyecto de título. Hasta luego, chicos, que les vaya Gracias, profe. bien. Hasta Chao, luego. profe, Adiós, gracias. hasta Adiós. Chao, luego, profe. Chao, Chao, profe, profe, muchas gracias. gracias. adiós.